Hola, ¿qué tal? Bueno, quería contarles sobre algunas de las líneas de investigación que seguimos en el grupo de Topología de Buenos Aires, en el Departamento de Matemática de la UBA, el Instituto de Matemática Santa Ló. Por una cuestión de tiempo solamente voy a poder tocar algunos de los temas, otros lamentablemente van a quedar afuera. Y los temas entonces que quería mencionar eran estos que están acá, ¿sí? Ahora voy a detallar un poquito más de cada uno, empezando por la teoría combinatoria de grupos, que empieza con una presentación, ¿sí? Dada por generadores y relaciones. Entonces recordemos que el grupo presentado es simplemente el grupo libre que tiene como base los generadores, cocientado por el subgrupo normal generado por las relaciones. En este caso particular, el grupo libre de rango 2 se cocienta por el conmutador, así que nos queda el grupo abeliano libre de rango 2. Ahora, la idea principal de esta teoría, o básica, es que uno le puede asociar un objeto geométrico a cualquier presentación. Lo que uno construye es un complejo, un doble complejo de dimensión 2, que siempre tiene una única cero celda, un único vértice, y tiene tantas celdas de dimensión 1 como generadores haya en la relación. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es pegar dos circunferencias en un punto. Después, lo que uno hace es adjuntar celdas de dimensión 2, una por cada relación de la presentación. ¿De qué manera? Bueno, en este caso hay una única relación, así que adjuntamos una única dos celdas. Eso es un disco de dimensión 2, en donde el borde se va a pegar a lo que ya tenemos construido según lo indica la palabra, la relación. En este caso, vamos a identificar el borde con la celda A, luego B a la menos 1, B a la menos 1. Así que lo que tenemos es este cuadrado con identificaciones que ya sabemos que es exactamente el toro de dimensión 2. Entonces, el grupo fundamental de este espacio es también Z por Z, y no es casualidad que estos dos sean iguales. El teorema de Van Kampen nos dice que en general vale esto. El grupo presentado es isomorfo al pi1 del complejo asociado a la presentación. Bueno, esta idea nos permite pensar muchos problemas algebraicos a partir de ideas geométricas y viceversa. Una conjetura abierta, clásica en esta teoría, es la conjetura de Andrews-Curtis, que habla de deformaciones combinatorias en una presentación. Lo que nosotros tenemos permitido es multiplicar dos relaciones, invertir una relación o conjugarla, y así obtenemos nuevas presentaciones del mismo grupo. ¿También? Una sucesión de estos es lo que se conoce como una deformación combinatoria, y lo que dice la conjetura es que si tenemos una presentación con igual cantidad de relaciones que de generadores, y es una presentación del grupo trivial, del grupo cero, entonces se va a tener que poder deformar a la presentación trivial, cuyas relaciones son lo mismo que los generadores. Ahora, esta conjetura, que es puramente algebraica combinatoria, tiene una reformulación geométrica por medio de esta idea. Nosotros sabemos que a esta presentación le podemos asociar un complejo, y esta segunda presentación, si quieren, a esta de acá, trivial, le podemos asociar también un complejo, que este es simplemente una unión de discos en un punto. ¿Sí? Entonces, la reformulación geométrica lo que dice es que este complejo de acá, que podría ser cualquier complejo de dimensión 2, compacto y contráctil, se va a tener que poder deformar geométricamente a este espacio que describimos antes. ¿Sí? Esta deformación geométrica uno la puede describir por medio de expansiones y colapsos elementales, y es nada más y nada menos que una equivalencia homotópica, pero en un sentido un poco más fuerte. ¿Está bien? Entonces tenemos dos maneras de entender el mismo problema. Esta conjetura está abierta desde la década del 60. Otra conjetura todavía más vieja, que tiene que ver con dimensión 2, abierta desde la década del 40, es la conjetura de Whitehead, que dice que si tenemos un complejo de dimensión 2 que no tiene agujeros en dimensión 2, en el sentido de que el pi2 es 0, entonces cualquier subcomplejo tampoco debería tener agujeros en dimensión 2. Esto que parece algo obvio, ¿sí? Si el espacio grande no tiene agujeros en dimensión 2, ¿cómo los va a tener el espacio más chico? Es algo que intuitivamente uno puede pensar que es cierto, pero no es nada fácil de probar, y de hecho, en otras dimensiones, en algún otro sentido, esto falla. ¿Está bien? Para homología en lugar de homotopía, es fácil de probar que es cierto. ¿Está bien? Pero de esta manera, es una pregunta abierta que estudiamos también en el grupo de varias maneras, en particular con ciertos acercamientos de índole combinatoria. Otras preguntas que tienen que ver con esta idea de teoría combinatoria de grupos y dimensión 2 son las ecuaciones sobre grupos. Todos sabemos que un polinomio, por lo menos en una variable, con coeficientes en un cuerpo, es una cosa de esta pinta, y uno sabe lo que es una raíz, ¿sí? Es simplemente alguien que anula a este polinomio, que la podemos pensar en el cuerpo, o si quieren en una extensión, ¿sí? En un lugar más grande. Una ecuación sobre un grupo G es algo muy parecido a este objeto que teníamos acá. Es simplemente una palabra en la variable x, y
coeficientes que son elementos de G. Acá G y H son elementos del grupo G, y estas son potencias de X, donde acá elegí las dos positivas, pero alguna podría haber sido negativa. ¿Está bien? Y lo que nos preguntamos, al igual que antes, es si hay algún elemento del grupo que anula esta expresión. ¿Sí? Que al evaluar me queda el neutro del grupo, o quizás podemos pensar que este X vive en algún grupo más grande. ¿Sí? Esto es un grupo que contiene a G como subgrupo. ¿Sí? Bueno, en general no es fácil resolver esto. Hay un análogo también para más variables, algo que lo que pasa con polinomios. Y hay una conjetura abierta también, que es la conjetura de Karber-Laudenbach, que dice que si el exponente total de la x es distinto de 0, en este caso da 5, ¿sí? Podría ser negativo, pero si es distinto de 0, entonces esta ecuación seguro tiene una solución en un overgroup, en un grupo que contiene a G como subgrupo. Ahora, lo interesante es que también se puede pensar de un modo geométrico, porque a una tal ecuación uno le puede asociar una presentación, y el complejo asociado a esa presentación tiene un π2 que da información sobre las soluciones de la ecuación original. ¿Ya? Entonces, este es otro de los problemas que pensamos. Después está la parte de teoría de punto fijo, que nos especializamos por ahí en dimensión 2, pero también tenemos algunos resultados en dimensión más grande. En general, hay un teorema, esto se deduce en realidad del teorema de Lefschetz, que dice que si un poliedro compacto no tiene agujeros, en el sentido de que los grupos de homología con coeficientes en Q son triviales, entonces ese espacio va a tener la propiedad del punto fijo. Es decir, cualquier función continua de x en x tiene al menos un punto fijo. Esto es una generalización del teorema de Brouwer, que todos conocemos, que dice que los discos tienen la propiedad del punto fijo. ¿Sí? Los discos son poliedros compactos sin homología. Bueno, uno se puede preguntar qué es lo que ocurre con espacios que sí tienen agujeros. ¿Pueden tener la propiedad del punto fijo? Bueno, es fácil encontrar ejemplos de que sí, de que pueden cumplir estas dos cosas, pero los ejemplos que se conocían por mucho tiempo eran de dimensión mayor o igual que 3. La pregunta de Bing lo que decía era que, bueno, se preguntaba si en dimensión 2 había tales ejemplos, y esta es una de las preguntas que atacó un miembro de nuestro grupo, y de hecho respondió. Él encontró ejemplos concretos en dimensión 2 que sí tienen agujeros, y así cerró esta pregunta de Bing, que había estado abierta por varias veces. Otra pregunta que también está abierta y tiene que ver con puntos fijos en dimensión 2 es ahora sobre acciones. Por ejemplo, sobre un triángulo tenemos la acción de Z3 por rotaciones, y es fácil ver que el baricentro del triángulo queda fijo por cualquiera de estos tres automorfismos. En general, si tenemos un polígono, el grupo diedral actúa por rotaciones y simetrías, como siempre, y el centro de ese polígono va a quedar fijo. Bueno, en dimensión menor o igual que 2, tenemos el caso de los árboles en dimensión 1, y ese es un resultado de ser que si uno tiene un grupo finito actuando en un árbol, siempre va a haber un punto fijo que de hecho es el centro del árbol. ¿Sí? Eso cuando el árbol es finito, tenemos un centro. Uno se pregunta si esto vale más en general. ¿Está bien? ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos? Son espacios de dimensión menor o igual que 2 que son contráctiles. No tienen agujeros en ese sentido. Se deforman un punto. Y la pregunta de Casacuberta-Dix era, bueno, ¿qué pasa si tenemos una acción de un grupo finito en un complejo de dimensión 2 contráctil y compacto? ¿Será cierto que siempre hay un punto fijo? Bueno, esta pregunta es muy complicada, y también miembros de nuestro grupo pudieron responderla metiéndose con ideas súper profundas. ¿Bien? Entonces, quizás acá con estos ejemplitos parece una cosa muy tonta, pero la realidad es que entender a los complejos contráctiles de dimensión 2 es una cosa imposible. Algorítmicamente no hay una forma de decir eso. Hay espacios mucho más retorcidos que estos tres ejemplos que pusimos acá. ¿Bien? La idea de teoría geométrica de grupos, esta es una teoría mucho más joven, especialmente desarrollada por Gromov, que se basa en sus orígenes en la teoría combinatoria. Lo que estudia es un grupo, propiedades algebraicas de un grupo, a partir de las acciones que tienen espacios métricos. ¿Sí? Un espacio métrico que siempre podemos construir es el grafo de Cayley. ¿Sí? Si tenemos un conjunto finito de generadores S, entonces podemos construir el grafo que tiene como vértices a G, y donde las aristas son de esta pinta, donde G es cualquier elemento de G, y ese es un elemento de los generadores. Entonces, un ejemplo es el grupo libre en dos generadores, y como generador es la base, entonces ahí el grafo de Cayley tiene esta pinta. Por supuesto, acá solo dibujo una parte, es un grafo infinito, porque el grupo es infinito, se ve como un fractal de esta pinta, y el grafo de Cayley siempre se puede ver como un espacio métrico, donde uno piensa que las aristas miden 1, y donde la distancia entre dos vértices es el camino más corto que la suma. En este caso, como es un árbol, solamente hay un camino, porque en el grafo de Cayley podría tener ciclos.
Bueno, así uno piensa entonces que G actúa a izquierda en este espacio métrico, y una de las preguntas que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué pasa con estos espacios métricos al cambiar los sistemas de generadores? Bueno, ahí aparece la noción de cuasi-isometría, que es lo mismo que isometría, salvo una constante multiplicativa y aditiva, y resulta que al cambiar el conjunto de generadores, obtenemos grafos que son cuasi-isométricos. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, en general, bueno, como ya no depende del sistema de generadores, ¿cuándo dos grupos son cuasi-isométricos? Y lo que ocurre es que todos los grupos finitos, por ejemplo, son todos cuasi-isométricos. Esta relación empieza a ser interesante cuando uno estudia grupos infinitos, ¿sí? Otra noción importante para la teoría geométrica de grupos es la hiperbolicidad, que es cuando uno tiene una noción de geodésicas en el espacio métrico en el que trabaja, considera los triángulos geodésicos, ¿sí? Estos son tres segmentos que son partes de geodésicas, y uno dice que, bueno, en espacios hiperbólicos, si existe un delta, tal que todo triángulo es delta fino, en el sentido de que cualquier punto de uno de los lados está a distancia menor que delta de la unión de los otros dos lados. Bueno, esto que estoy definiendo acá en segundos es una noción súper importante para la teoría geométrica de grupos y que está relacionada con las presentaciones de grupos también. ¿Sí? A veces uno quiere entender el problema de la palabra, cuando un elemento, una palabra dada por generadores en un grupo presentado, es el elemento trivial, es el elemento neutro del grupo. ¿Sí? Eso no hay un algoritmo general, pero bueno, bajo ciertas hipótesis, uno va a poder encontrar justamente un algoritmo que permita detectar eso. ¿Bien? Entonces, bueno, disculpen la velocidad con la que estoy diciendo esto, espacios finitos es otra de los temas que estudiamos desde hace bastante en el grupo. La idea es que uno parte de un poset, ¿sí? Finito, un conjunto parcialmente ordenado, acá A es mayor que B es mayor que C y que D, esto es lo que se llama el diagrama de Hasse del poset, y uno puede pensar a esto como un espacio finito que tiene 4 puntos, A, B, C y D, donde los abiertos son los downset, los subconjuntos que son cerrados por tomar elementos menores. Por ejemplo, B, C, D, ¿sí? Si uno toma un elemento que es menor que alguno de ellos tres, va a seguir estando en ese conjunto. ¿Sí? Esto también se llama ideal de orden. Esos son los abiertos, así que lo que tenemos es un espacio que tiene 4 puntos y estos abiertos de acá. Bueno, uno se puede preguntar desde la topología algebraica cuán interesantes son estos espacios que tienen solamente finitos puntos. En un segundo les voy a decir, porque uno puede a partir de un poset construir otro espacio, que quizás es más clásico, porque a partir de una cadena uno va a poder construir un simplex. Como ABC es un subconjunto totalmente ordenado, eso va a ser un 2 simplex en el poliedro asociado a este poset. ABD es otra cadena, así que eso va a ser otro triángulo. Esto de acá es el complejo simplicidad asociado al poset. Esto sí es un espacio de Hausdorff, es un espacio métrico. Mientras que el espacio que tenemos acá, en general, no va a ser un espacio de Hausdorff. Bueno, el teorema de McCord lo que nos dice es que, increíblemente, estos dos espacios tienen los mismos grupos de homotopía y de homología. Así que si uno quiere estudiar espacios finitos, puede usar la teoría clásica, pero más interesante, si uno quiere estudiar invariantes algebraicos de poliedros, uno puede hacerlo desde el punto de vista quizás combinatorio, quizás topológico de los espacios finitos. Hay muchos problemas interesantes que se pueden estudiar desde esta óptica, por ejemplo la conjetura de Andrews-Curtis, incluso la conjetura de Whitehead que les decía antes, pero también otras conjeturas como la de Quillen. Lo que él pregunta es si tenemos un grupo finito y un primo que divide el orden de G, entonces consideremos el poset de P subgrupos no triviales de G. ¿Sí? En el caso particular en que el grupo sea esto y el primo, bueno, no me queda otra cosa que tomar el primo 2, este poset tiene como máximo a todo el grupo y tiene como mínimos a los 3 subgrupos de orden 2. El grupo trivial, el grupo seno, no lo ponemos. Bueno, lo que pregunta Quillen es, dice, si el complejo asociado a este poset, que en este caso se ve de esta pinta, es contráctil, entonces tiene que valer que G tiene un P subgrupo normal, no trivial. ¿Sí? En este caso, bueno, sí, seguro que hay un subgrupo normal, en este caso es abeliano, pero en el caso general, esto es una pregunta muy complicada, en el grupo también tenemos avances muy interesantes sobre esta conjetura, la recíproca sí es cierta, pero la implicación para este lado todavía es una pregunta abierta. ¿Bien? Entonces, esto es un problema que se puede pensar desde la óptica de los espacios finitos. Análisis topológico de datos es una de las aplicaciones importantes que tiene la topología a otras ciencias, al igual que en general el análisis de datos uno parte de una nube de puntos, uno puede pensar que tiene una medición con finitos puntos, esto forma un espacio métrico,
que puede estar en R2, en R3, con espacios métricos más generales, y lo que uno quiere es entender la nube original, o el espacio original, a partir de esta muestra finita de puntos. Ahora, como espacio métrico, esto desde el punto de vista de la topología algebraica no es interesante, porque es un espacio discreto, entonces no tiene grupos de homotopía ni de homología que le podamos medir, que sean relevantes. Lo que uno hace entonces es engrosar cada uno de estos puntos, ¿sí? Pensarlo como un círculo o como una bola, si estoy en R3, y va a construir un complejo simplicial que tiene como vértices a estos puntos y como símplices a los conjuntos de bolas o de vértices cuyas bolas se intersecan. Por ejemplo, estas dos bolas de acá se intersecan, así que eso va a ser uno simplex en el complejo. Acá tenemos tres bolas que tienen un punto en común, entonces ahí vamos a ver un triángulo. Si estas bolas fuesen más grandes o los puntos estuvieran más cercanos, podría tener cuatro bolas que se intersecan y eso ya sería un tetraedro. Podría dar símplices de dimensión 4, 5. ¿Sí? Este complejo ya no está embebido en R3, en general puede tener dimensión arbitrariamente grande. Y lo que uno quiere es estudiar los grupos de homología, los invariantes algebraicos de este complejo, y tratar de dar información entonces sobre el espacio original. Ahora hay un problema que surge y es que uno no sabe a priori cómo elegir el parámetro radio. Si yo elijo este radio muy chico, el complejo va a ser discreto. Si lo elijo muy grande, va a terminar siendo un simplex de dimensión muy grande. ¿Está bien? Pero entonces, ¿cómo debería elegir este radio? Bueno, esa es la idea de homología persistente. Lo que uno hace es conseguir una filtración de complejos, porque va pensando que a lo largo del tiempo estos radios van cambiando. Empezamos en radio 0 y crecemos arbitrariamente. ¿Está bien? Entonces lo que uno tiene son complejos cada vez más grandes y lo que uno estudia no es la homología de uno, sino los ciclos que persisten a lo largo del tiempo, que persisten para intervalos grandes de radios. Son esos los que van a representar agujeros reales del espacio original. ¿Está bien? Entonces esta es la idea básica de esta teoría muy joven que se está desarrollando un montón en los últimos años. Bueno, como les decía, hay un montón de cosas que tengo que dejar afuera por una cuestión de tiempo. Sobre todo relaciones con otras áreas dentro de matemática, tenemos resultados relacionados con sistemas dinámicos, con probabilidad, con geometría riemanniana, en general aplicaciones a combinatoria, con teoría de juegos, ¿sí? Pero bueno, esos quedarán para otra ocasión. Bueno, les agradezco y me despido. Hasta luego.